Bien, entonces ingresamos, ¿cierto? Al dominio geogebra.org, ¿cierto? De hecho, se lo voy a compartir el link por el chat, por si acaso. Pues si quieren ir trabajando a la par conmigo, si están en un computador. Entonces, ingresamos aquí en geogebra.org, iniciamos, ¿cierto? Calculadora. Y acá tenemos las distintas aplicaciones que nos entrega el GeoGebra, ¿cierto? Acá en la calculadora que nos dan opciones de álgebra para poder insertar funciones o símbolos. Y la función de geometría o de herramientas, ¿cierto? Que es la que vamos a utilizar nosotros en este momento. Entonces, en primer lugar, vamos a estar interesados en construir una figura sencillita, un triángulo. Entonces voy acá a la opción de punto, hago clic y voy a hacer un triángulo más o menos, ¿cierto? Que tenga una forma, por ejemplo, aquí, acá y acá. De una forma más o menos de un triángulo acutángulo. Entonces, como ahora yo 1, ¿cierto? Bajo dentro de la herramienta. Bajo, 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 bajo. Y acá tengo la construcción. Perdón, en rectas, ¿cierto? Más abajo. Entonces en rectas hago clic aquí en segmento y me dice que para poder utilizar un segmento dice selecciona 2 puntos o ubicaciones dentro de lo que yo ya tengo. Entonces voy a seleccionar desde A a B y ahora desde B vuelvo a seleccionar hasta C, desde C hasta A. Y ahí yo tengo ya mi triángulo. Entonces, si me molestan los ejes, ¿cierto? O las cuadrículas, y yo quiero ver esto en una hoja blanca, voy acá arriba a la parte superior derecha, donde está esta tuerquita, ¿cierto? La aprieto y donde dice mostrar ejes, aprieto, se me borran los ejes, vuelvo a seleccionar, cuadrícula visible, aprieto, y yo quiero que esté sin cuadrícula. Entonces ahora ya estoy viendo todo esto en hoja blanca, ¿cierto? Después de que ya más o menos dibujé la figura que yo quería. Entonces acá voy a subir a la selección de la flechita, de la opción mueve, ¿cierto? Por ejemplo, acá puedo ir moviendo las letras para que no me entorpezcan el dibujo que yo quiero ir realizando, ¿ya? Incluso también puedo seleccionar, por ejemplo, esta recta estoy seleccionando, aprieto acá en doble A y puedo ocultar la etiqueta y se me borran las letras, ¿ya? Por ejemplo. O sea, ahí voy a ir ocultando las letras. Bien. Lo que, por ejemplo, estamos interesados en hacer ahora en primera instancia es calcular, vamos a calcular una de los elementos secundarios del triángulo, vamos a calcular la bisectriz, ¿ya? Por hacer uno, la bisectriz, ¿ya? Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría a mí es poder calcular el ángulo. Entonces, si yo presiono el ángulo del punto B a C, me está haciendo ahí el ángulo, que ese ángulo es un ángulo de 56 grados. Y ahora yo quisiera encontrarle la bisectriz, ¿ya? A este ángulo. Entonces, si yo tomo la calculadora, ¿cierto? Y 56,3 lo divido en 2, voy a tener 28,15 aproximadamente. Entonces, el ángulo que debería formarse ahora debería ser aproximadamente de 28,15. Sí, el de la bisectriz, ¿cierto? Que me divide a la mitad del ángulo. ¿Cómo construyo esta bisectriz? Bajo, 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 bajo. Voy a los elementos de construcción, ¿cierto? Y ahí tengo el punto medio, perpendicular, mediatriz, paralela, bisectriz. La presiono y me dice que para construir la bisectriz necesito 3 puntos o 2 rectas. Entonces voy a seleccionar esta recta y esta recta. Y ahí tengo la bisectriz. Ya son rectas bisectrices. Y
Bueno, obviamente el software lo hace automático, eso es la bisectriz, no tenemos ninguna duda. Visualmente pareciese que corta justamente en la mitad y yo lo puedo medir, ¿cierto? Entonces voy a nuevamente a la herramienta de medición de ángulo y presiono y tenemos un ángulo de 28,15, ¿cierto? Tenemos un ángulo de 28,15 que justamente es la mitad de este de 56, entonces estamos bien. Esa es la mediatriz, ¿ya? Vamos a ocultar o vamos a llevar esto más abajo. Entonces, de forma similar, yo podría ahora calcular, o antes de eso, por ejemplo, a mí me interesaría saber qué pasa o qué pasaría si... No, vamos a calcular las otras mediatrices, ¿ok? Entonces nuevamente repito la misma operación. Vamos acá a bisectriz, ¿cierto? Y vamos a hacer ahora el punto A, C, B. Entonces ahí tenemos esa bisectriz. Justamente me está dividiendo ahí el ángulo C a la mitad. Y ahora voy a hacer la que me falta. Voy a marcar el ángulo desde el punto C, B, A. Y ahí entonces me trazó la bisectriz. ¿Ya? Tenemos entonces justamente lo que nosotros queríamos hacer. Podemos, además, dentro de las mismas herramientas del GeoGebra, aquí en herramientas básicas tenemos intersección. Entonces yo selecciono la intersección y voy a querer la intersección entre esta recta y esta recta. Y ahí me aparece el punto D, y ese punto D justamente es la intersección de dos, o en realidad de las tres, ¿ya? De las tres bisectrices. Entonces ya tenemos ahí el incentro, porque recordemos que la intersección de las bisectrices me genera el incentro. La bisectriz de B, con la herramienta, ¿cierto? La herramienta bisectriz te permite con 3 puntos o 2 rectas, ¿cierto? Lo que me dice acá abajo la instrucción. Ahí. Entonces, para construir la de B, yo marqué el punto C, el punto B y el punto A. ¿Le salió? Sí, súper. Bien, entonces, de ahí, ¿cierto? Con intersección, encontramos la intersección entre ambas y encontramos en este caso un punto D, que justamente es el incentro, ¿cierto? El punto que tienen en común la intersección de las bisectrices. Y finalmente, para concluir, ¿cierto? Acá, yo puedo bajar. Y yo puedo ahora construir circunferencias. Entonces yo voy a construir una circunferencia, ¿cierto? Me pide el centro y un punto. Entonces el centro, fíjese bien el orden, el centro, el punto D, y un punto. Entonces yo voy a construir justamente un punto que está acá. Y si se dan cuenta, ¿cierto? No importa qué tanto zoom le hagan, justamente se construye una circunferencia que va a tocar al triángulo en justamente estar interior. No hay una circunferencia más grande que toque al interior, porque si la circunferencia fuese un poquito más grande, se va a salir del triángulo, ¿cierto? Entonces estamos justamente que esta circunferencia es la circunferencia inscrita al triángulo. Entonces, voy ahora a volver a colocar los ejes, ¿ya? Entonces voy a mostrar los ejes, mostrar cuadrícula mayor y menor. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero mostrarle ahora qué pasaría, por ejemplo, si yo construyo ahora un triángulo rectángulo. Este es un triángulo acutángulo, claramente. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un triángulo rectángulo? Entonces voy a mover este punto hasta allí, ¿cierto? Acá, esta circunferencia, vamos a volver a hacerla para que
Vamos a volver a hacerla. Ahí está. Entonces nos damos cuenta que si tenemos un triángulo rectángulo, la circunferencia inscrita sigue estando adentro, el incentro sigue estando adentro del triángulo rectángulo. Recuerden, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos viendo la altura, ¿cierto? La altura de un triángulo, si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo, varía, está adentro, coincide con un lado o está fuera. ¿Ya? En este caso, para la bisectriz sigue estando todo adentro. ¿Y qué pasaría? Esto pasa por un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahí tenemos el ángulo de 90 grados. Lo vemos acá en la medición que nosotros hicimos de nuestro ángulo, ¿cierto? Ahí está 90 grados. Y su bisectriz de 45, la mitad. ¿Y qué pasa entonces si yo tengo ahora un triángulo obtusángulo? ¿Cierto? Acá vamos a modificar esto para que coincida. Y ahí está. Si se dan cuenta, entonces el incentro siempre va a estar adentro de la circunferencia. Y eso incluso uno lo podría escribir como una propiedad o un teorema. ¿Ya? El incentro siempre va a estar adentro de la circunferencia.